Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros investigadores y académicos. Y créanme que el día de hoy vamos a platicar sobre las ascidias y nada más ni nada menos que se describen 7 nuevas especies de ascidias del género Bactrilus, sino que nos corrija, verá la autora, que se encuentran en el Caribe mexicano y en el Golfo de México. Es, en este caso, la doctorante de posgrado del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, la doctora Lilia Palomino Álvarez, pues registró 7 nuevas especies y nada más, para que vean hasta dónde llega la generosidad. Una de ellas, el Botrytis tunneli, está dedicado al doctor Tunnell por su arduo trabajo y dedicación e interminable curiosidad sobre los sistemas coralinos, ahora sí, del sur del Golfo de México. Y también hay uno que le tocó a CISAL y también uno en la UNAM. Doctora, ¿cómo está usted? Hola, Freddy, buenas tardes. Muy bien, mucho gusto. Doctora, cuéntenos cómo estuvo todas las expediciones, porque usted estuvo en el Golfo y en el Caribe mexicano. ¿Cómo armó esta expedición? Y la pregunta, las ascidias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Freddy, por invitar y estar de regreso aquí contigo para compartir toda esta información. Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta, pues sí fue un gran esfuerzo de muestreo por parte del doctor Nuno Simoes, en colaboración con otros colegas que estuvimos muestreando en los arrecifes del Golfo de México, del sur del Golfo de México y pues Mar Caribe mexicano. Así fue un amplio esfuerzo de muestreo, exhaustivas horas de buceo, de búsqueda y sobre todo pues de trabajo posterior a ¿no? Bajó hasta 17 metros de profundidad. Platíquenos, porque en su trabajo dice que usted estuvo en Cayo Arcas, en Bajo 10, Alacranes, Bajos Norte, Puerto Morelos y Majahual. ¿Las hace iguales, las hace diferentes? Pues ya vimos que todo es diferente, pero sí, sí, estuvimos visitando muchos lugares, por ejemplo, en los Bajos de CISAL, es un complejo arrecifal de 10 metros, donde está Madagascar, está Bajo de 10, y también pues fuimos a Alacranes, a Bajos del Norte, que son unos arrecifes que están muy alejados de la costa de la península de Yucatán, y también pues hicimos visitas a Cayo Arenas, a Cayo Arcas de Campeche, y en Quintana Roo, en los sistemas arrecifales que están muy cerca de la costa, en este caso Arrecife Puerto Morelos, específicamente Arrecife La Bonanza. Y sí, son lugares muy bonitos, son los arrecifes, ya sabemos que son ecosistemas muy diversos y también que pues están en mucho peligro por todos estos cambios que últimamente se ha generado, ¿no? Por favor, ¿nos podría usted empezar a describir ahora estas 7 nuevas especies que no estaban registradas y que usted empezó a registrar? Y empezamos, no sé, usted me dice, claro que sí, sobre el Bactrilus bonanzus. Claro que sí, en la pantalla, bueno, este es como un ejemplo, esta imagen la hizo el diseñador Alberto Guerra, que pues es un buenazo en todo esto, y nos ayudó sobre todo a plasmar todo el esfuerzo de muestreo que se hizo, ¿no? En primera, pues estuvimos muestreando en el Golfo de México a través de buceos para recolectar muestras en los arrecifes de coral, y dentro de estas muestras hicimos una recolecta de numerosos ejemplares de ascidias de diferentes partes, ¿no? Y nos dimos cuenta que estas colonias que pertenecen a una familia tenían peculiaridades morfológicas interesantes. Y en colaboración con la doctora Marie y de la Universidad de Soca de California y la doctora Rosana Rocha, que es una de las especialistas mundiales que se encuentra en Brasil,
pues comenzamos a notar ciertas características. La doctora Marie se basó sobre todo en los análisis moleculares, en las secuencias, extraer las secuencias, y también nos basamos en los caracteres morfológicos para poder identificar las especies. Y una vez que salieron los resultados, pues sí, efectivamente teníamos especies que no estaban reconocidas, que no estaban descritas. Ahorita hicimos un total de 12 especies nuevas en este artículo incluidas, que solo incluyen a una familia de 3 géneros. Entonces, todo esto fue un proceso bastante largo, en el que nos reuníamos mediante Zoom, mediante el ver estructuras de los organismos, para poder plasmar todo esto en este artículo y describir estas especies. Nuevamente, pues todas estas descripciones de las especies, los dibujos que podemos observar aquí, fue con ayuda del diseñador, teniendo reuniones exhaustivas de, no, es que hay que moverle esto, hay que quitarle aquello, no, es un puntito de más, un puntito de menos, pero bueno, nos dimos cuenta que pues había bastantes especies, incluso pues tenemos muchísimos más ejemplares que están en proceso de descripción y que están sobre todo presentes en el Golfo. Y respondiendo un poco a tu pregunta, Freddy, pues sí, podemos empezar con arrecife, con Botrytis bonanzus. Esta es una especie que están en placas de reclutamiento. Lamentablemente no tuvimos las fotos en vivo porque esta especie era muy rara de poder encontrarla, y pues la peculiaridad es que las ascidias tienen estómago, al igual que nosotros, tenemos un tracto digestivo, y las ascidias también. Entonces, las ascidias cuentan con un estómago muy peculiar, sobre todo en esta familia, que tiene estos plieguecitos que podemos observar aquí, y que en esta especie no los encontramos tanto. Si ven aquí, estos pliegues son por atrás, pero aquí tenemos esta forma lisa. Y esto fue uno de los indicativos, aparte del respaldo molecular, de que esta especie que podemos observar aquí, esos son los organismos, o sea, son organismos muy pequeños, de 1 milímetro, 2 milímetros, cuando mucho, para poder analizar bajo lupa. Bajo el microscopio, pues tratamos de ver todo lo más posible estos caracteres que se repetían con los organismos que estaban dentro de esta colonia. Son hermafroditas, ¿verdad? Así es, las ascidias también tienen una parte de reproducción, primero asexual y sexual, y dentro de lo sexual tenemos los órganos masculinos y los femeninos, que pueden funcionar sincrónicamente o asincrónicamente, dependiendo ya sea su ciclo de vida o dependiendo cómo esté el ambiente o su entorno. En este caso, doctora, ¿cómo hacen para poder reproducirse? En este caso de Botrytis. Ok, específicamente en Botrytis tenemos 3 formas de reproducción, que una incluye dos categorizadas en la sexual, donde los gametos salen dentro de la colonia o un poquito en la cloaca, que las colonias están organizadas. ¿A qué me refiero con esta organización? Les tenemos a la túnica, y dentro de la túnica están los zoides. Y los zoides están organizados ya sea como formaditos en círculo, o a veces no tenemos organizaciones. En el género de Botrytis y Botryloides sí tenemos una organización, y todos los gametos sexuales salen a esta cloaca y comienzan a fertilizarse y comienzan a producirse larvas. Una vez que estas larvas ya son producidas, tenemos 2 opciones, ya sea que las larvas salgan o el organismo crezca dentro de la colonia, y si crezcan dentro de la colonia se va expandiendo a los lados. La forma asexual es por brotamiento, es decir, que sale un pequeño individuo. Podemos observar pequeños individuos muy, muy, muy chiquitos adheridos al individuo grande, que estos son brotamientos, y a través de la reproducción asexual. Y también dentro de la reproducción asexual, estas colonias, como ves aquí, tenemos estas ámpulas que nosotros les llamamos. Estas ámpulas van creciendo alrededor por reproducción asexual y comienzan a generar un nuevo individuo. Entonces, estos individuos se van creciendo a los lados, y también las larvas, que como ya sabemos, la reproducción sexual produce mucha diversidad genética porque están combinando los genes. Corte comercial y regresamos.
Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos e investigadores. Y estamos hablando con la doctora Liliana Palomino Álvarez, quien ella ya describió 7 nuevas especies de ascidias. La doctora pues está en el posgrado del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, aquí en Cizal, Yucatán. Doctora, ¿nos puede describir una de las especies que usted descubrió, por favor? Claro que ¿Qué sí, colores, doctora? ¿Qué colores? ¡Qué hermoso! Lo bonito de las ascidias son los patrones de coloración que presentan bajo el agua, son impresionantes. Aquí podemos observar esta especie, una de las especies descritas como Botrytis camur. Esta especie, pues como podrán ver aquí, tenemos unos patrones amarillos con pigmentos blancos, casi translúcidos. Si le puede bajar para que lo apreciemos en su totalidad, por favor, claro, porque sí. Están hermosos esos colores, doctora. Usted sí los vio en vivo, nosotros no. Está hermosísimos. Qué hermosos colores, doctora. Sí, son muy bonitos estos patrones de coloración que podemos observar debajo del agua. Aquí, como pueden observar, estos como gotitas que podemos observar aquí es cada uno de estos organismos, cada zoide, nosotros le llamamos. Estos zoides pues están organizados, están como formados a lo largo de una fila y pues aquí pasa todo el desecho. Pero cada zoide, cada colonia tiene un patrón único de coloración que nos ayuda también a distinguir entre especies. Esta es una especie que es Botrytis camur, es en honor a los patrones justamente de coloración que presentan entre amarillos, entre grisáceos un poco pálidos, y esta es como una organización del zoide, ¿no? Están los zoides y están en forma de estrellita también. Este es el zoide que nos ayudó Alberto a poder dibujar todos estos patrones. Nosotros contamos cada una de las filas, estas burbujitas que nosotros podemos observar aquí en esta malla. Es importante contar cada una de ellas de cada lado para poder identificar entre especies. También tenemos que ver cuáles son los pliegues de este estómago. Ese es el tracto digestivo de este zoide que va hacia afuera, dónde termina el ano, dónde termina cuál es la forma de esta como gorrita que tenemos aquí, y los tentáculos orales. Entonces, como podrán observar, pues tenemos un tamaño de 0.1 milímetros. Son sumamente pequeños estos organismos. ¿Qué colores más hermosos? Colores marrones que tiene. Exacto, esta es otra de las especies que está descrita a Botrytis hartensis, en honor al Hart Research Institute, que apoyó muchísimo a esta investigación para descubrir la diversidad que hay en el Golfo de México y en los arrecifes de coral. Esta especie la encontramos, también trabajamos con estructuras autónomas de monitoreo arrecifal
que buscamos conocer cómo es la diversidad, cómo es la sucesión de especies sin tener que dañar al arrecife. Entonces ponemos estructuras cerca del arrecife para que estos organismos se coloquen ahí y podamos observar cómo crecen, cuándo aparecen, qué organismos son, y dentro de estas estructuras encontramos a estas especies. Esta especie, Botrytis hartensis, también es una especie nueva para la ciencia. Son zoides un poco más grandes, como podrán ver, la coloración es diferente. Estos patrones café son diferentes a los demás, y sobre todo esto que vemos aquí, efectivamente Freddy estás en lo correcto, este es el sifón. Esta es la cloaca y estos son los sifones que están alimentando la cloaca. ¿Nos puede usted recordar para qué sirve el sifón, doctora? Claro que sí, las ascidias son filtradoras y a partir de aquí, este es el sifón, filtran el agua. Una de la importancia de las ascidias, de estos organismos, es que son excelentes indicadoras de la calidad del agua, porque al filtrarla, cualquier cambio en la calidad del agua, pues las puede llegar a afectar seriamente hasta remover a la especie. Entonces por aquí filtran, pasan el alimento a través de un canalito que está aquí, llega a la base del tracto digestivo y comienza la digestión de todos los organismos que están filtrados, todo el plancton que ellas filtran. ¿Cuál es la otra especie que también usted registró, doctora? Botrytis lambertorum. Estos son honor a dos especialistas de ascidias que se han dedicado toda su vida a la taxonomía de ascidias. Estos son honor a ellos. Este es otro patrón de coloración que podemos observar, que nosotros le llamamos como dientes humanos, como muelas que se ven aquí. Estas como muelas que nosotros les llamamos son justamente donde está el sifón oral y la cavidad atrial, y estos son organismos. Estos forman como los sistemas en forma de estrella, aquí los podemos ver un poco más a detalle con un zoom out, y estos son organismos que ya están preservados. Aquí lo que platicábamos un poco, Freddy, es de la reproducción asexual. Se puede observar claramente como este individuo que está muy pequeño es un brotamiento de este adulto, es decir, que es exactamente igual al adulto, solo que fue por reproducción asexual. Y esta es una como notarán, cada una de las especies tiene diferencias en las burbujitas que le llamé, que se llaman estigmatas. Aquí tenemos mucho menos filas de estigmatas y un poco más alargados. Y este organismo pues también miden entre 1 y 2 milímetros cuando mucho. ¿Y cómo ahora sí, cómo se reproducen acá? Porque sabemos que usted nos ha recordado, que son hermafroditas. Exacto. Ellos tienen ciclos reproductivos donde producen a sus gametos, los espermatozoides y los ocitos, salen al medio y se fertilizan. Una vez que salgan de aquí, esta es la cloaca, salen estos gametos, se fertilizan por fuera, crean una larva, y la larva comienza a nadar para poder postrarse en cualquier sustrato que sea óptimo para poder reproducir o para poder preservar esta especie. Son sésiles, que sí que se pegan. O sea, cuando están pequeños son larvas, son como renacuajos, y ya en su vida adulta se pegan a las conchas, se pegan a los sustratos. Pues dicen los científicos, son sésiles. Doctora, ¿y el ciego pilórico? En este podemos observar, este es escrita Botrytis nortensis. Como podemos ver, los patrones de coloración son diferentes, son un poco más oscuros. Esto fue encontrado en arrecifes del norte, que es uno de los puntos más alejados de arrecifes con los que contamos en la península de Yucatán. Estos sistemas arrecifales son sumamente hermosos porque son como montañas a lo largo de todo en donde están localizados, y pudimos encontrar aquí esta especie. Esta especie podemos ver como ramificaciones, como floretes que están formando los zoides. En cuanto a tu pregunta del ciego pilórico, es esta estructura que podemos observar aquí. Esto es el estómago, tenemos pliegues en el estómago, pero también tenemos una formación del ciego pilórico o caecum gástrico. Este caecum nos sirve muchísimo en taxonomía, no sabemos cuál es el uso todavía o para qué le sirve realmente a las ascidias, pero este seco nos ayuda muchísimo para la identificación entre especies. La posición, si es largo, si es ancho, si en la punta es redondeada o si es un poco más delgada,
Y como podemos observar aquí, también tenemos estos tejidos con los que conectan con el intestino. Podemos tener 3, podemos tener 2 o incluso no tenerlos. Y eso nos ayuda muchísimo a discriminar entre especies. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos e investigadores, y nos están hablando ahora sí sobre las ascidias, y para eso estamos platicando con la doctora Liliana Palomino Álvarez de la UNAM aquí en Cisal, Yucatán. Doctora, por favor. Claro que sí, Freddy, con mucho gusto. Pues miren, aquí tenemos otra especie que es Botrytis tuneli, en honor al Dr. Wes Tunnell, que también fue un investigador del Hart Research Institute que nos apoyó muchísimo para poder descubrir esta diversidad aquí en México, y al Dr. Nuno Simoes también, y todo el equipo de especialistas que nosotros tenemos nos ayudó muchísimo a acercarnos a este conocimiento de la diversidad. Era muy apasionado de la diversidad en arrecifes de coral. Aquí tenemos esta especie que es en honor a él. Es una especie que tiene patrones entre morados y color amarillo, como podemos observarlos aquí. Y también esta especie, pues su peculiaridad es que tiene un ceco gástrico muy alargado. Otra de las especies que es en honor a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde pues prácticamente todos mis estudios han sido ahí, es Botrytis unamensis. Estos patrones de coloración podemos ver con patrones amarillos, patrones incoloros. Esta especie específicamente tiene asociaciones con algas, la podemos encontrar en pigmentos rojos hasta en pigmentos oscuros. Esta especie pues tiene 2 variaciones importantes en el ceco. Como podemos ver aquí, este es su estómago y en el ceco está en forma de C, pero también lo podemos encontrar totalmente estirado y con muchos tejidos que conectan al estómago y el ceco. Esta es otra de las especies, no han cambiado, Botrytis alacranensis. Este es de otro género, como podemos observar aquí, el estómago ya cambió, tenemos un estómago más cónico, más alargado, un ceco más pequeñito, pero también tenemos otras formas de organización de los zoides, y podemos observar aquí, son muy alargados estos zoides, incluso cuando los teñimos con hematoxilina. Aquí podemos observar estas estructuras que son las ámpulas con las que se reproducen asexualmente. La colonia va creciendo a los alrededores y pues va ganando espacio, ¿no? Porque acordémonos que al ser organismos sésiles que están únicamente postrados en el sustrato, pues necesitan competir por ese recurso tan valioso para ellos. Este es Botrytis alacranensis, encontrado en arrecife alacranes, que es un arrecife muy bonito que tenemos en Yucatán. Está al norte de Yucatán y es uno de los complejos arrecifales más grandes que posee México, el Atlántico mexicano. Esta es otra de las especies, Botrytis ampullarum. Esta especie tiene diversas ámpulas, como podemos observar son amarillos y tiene muchísimas ámpulas en la colonia, por eso el nombre de ampullarum.
Y pues en estas especies de los géneros botriloides es muy difícil discernir entre especies, porque como podrán recordar en la imagen pasada, pues tenemos unos estómagos que están muy parecidos y un seco también muy pequeño, por lo que nos apoyamos más en las filas de estigmatas que tenemos aquí, en la posición que tienen el estómago respecto al zoide. Aquí tenemos a Botrytis catalinae, esta es una de mis especies favoritas en honor a una de mis tías que falleció, pero que es en honor a ella, que fue muy significativa para mí. Y estos patrones de coloración son como flores. Estas flores son pigmentos que forman estos patrones de coloraciones. Los zoides están formados aquí para formar estos. Estos fueron encontrados sobre esponjas y corales. Esta especie es nueva para la ciencia, tiene ámpulas, tiene estos patrones bonitos de coloración, pero también tienen muchos pliegues del estómago que son menores a los que nosotros encontramos en otras especies. Y también tienen manchas de pigmento en la dorsal. Pasamos a otra especie registrada que es Symplegma. Este es otro género dentro de esta familia, como podrán observar aquí. Aquí ya tenemos organismos un poco más grandes y que no están organizados en colonias, no están formaditos, pero que tenemos este Symplegma papillata. Esto es debido a que en estos organismos, que son más grandes y podemos observarlos dentro de estas colonias, tenemos estas estructuras que son en el área prefaringeal, donde obtienen alimento. Tenemos estas áreas y tienen numerosas papilas que por lo general únicamente hay 4 especies descritas a nivel mundial, no coincide con ninguno de los caracteres de estas especies. Y pues finalmente tenemos Symplegma cisalensis en honor a Cisal, al mágico pueblo de Cisal ahora, donde tienen unos arrecifes hermosos, un complejo arrecifal muy bonito y muy preservado para pues todo, como ya sabemos cómo están los arrecifes hoy en día. Y esta especie fue encontrada en este sitio, Symplegma cisalensis, y pues esas son las características que lo podemos discernir. Aquí sí podemos observar los órganos reproductivos y aquí también el área prefaringeal, que es completamente diferente. Y bueno, solo nos quedó una especie por ponerle nombre, ya que no fue posible ponerle el nombre debido a que las secuencias moleculares, el tamaño de la muestra no nos los permitió, pero sabemos que es una especie muy diferente a todas las especies conocidas a nivel mundial. Doctora, ¿qué influye en las asidias para que tengan esa coloración tan hermosa? ¿Y en qué parte usted encontró, ahora sí, estas asidias que tienen colores preciosos, cerca o mar adentro, por así decirlo? Pues tanto cerca como mar adentro. Los patrones de coloración influyen mucho, depende de la especie, porque tenemos patrones de coloración muy peculiares para un organismo que es muy conocido, es Botryloides niger, y esos patrones siempre vamos a encontrar café con naranja, café con naranja, café con naranja. Pero en estas especies depende dónde estén asociados. Por ejemplo, si esta especie crece cerca de un alga roja, pues van a tener pigmentos rojos por la simbiosis que tiene con las algas. O encima de una esponja. Tal vez los pigmentos de las esponjas lo puedan absorber las asidias y tenemos una esponja, una asidia color de la esponja. Pero también tienen patrones de coloración propios, como podemos observar aquí, sobre todo en los pigmentos de cisalensis. Estos pigmentos que tienen los zoides son completamente rosas. Y no había ningún pigmento alrededor rosa, entonces es muy propio de la especie. Doctora Liliana Palomino, gracias por describir y compartir con usted pues todo este descubrimiento, todo este registro sobre las asidias. Claro que sí, Freddy. Muchas gracias a ti por invitarme para poder compartir toda esta información, estas especies que son especies mexicanas que pues ya pertenecen a México y que están descritas aquí y que pues México tiene mucha diversidad, mucho que dar en sus ambientes y por eso mismo hay que preservarlo. Gracias. Y a ustedes gracias por acompañarnos.